El Señor prometió en Doctrina y Convenios 89, 18 y 19, y correrán y no se cansarán, hallarán sabiduría y grandes tesoros en conocimiento. Fíjate, Damara, nada más qué promesas tan más geniales. Una mente lista para aprender, resistencia física y mayor claridad, pero una mayor claridad espiritual. Yo lo traduzco así: menos flojera, más inspiración. ¿Ok? Entonces, en mi caso, cuando yo cuido lo que como, cuando descanso bien, no solamente me siento más fuerte, también tengo más paciencia con mis hijos, más paciencia con mi esposa, y puedo tener mayor claridad para mis decisiones, ¿ok? Y esto es una espiritualidad práctica. ¿Estás teniendo problemas para poder decidir algo? ¿Sientes que pierdes la paciencia? Revisa la palabra de sabiduría. A lo mejor te falta un poquito más de sueño. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En 1833 se organizó la Escuela de los Profetas, donde el profeta José Smith y los líderes de Israel se reunían para aprender cómo edificar el reino de Dios. Era un lugar de oración, ayuno y profundas verdades espirituales, pero también, curiosamente, un ambiente cargado de humo y de tabaco. Tras escuchar el consejo de Emma Smith, José recibió la siguiente revelación. Y la revelación que recibió no fue solo una solución práctica, sino una revelación eterna. La palabra de sabiduría, un principio con promesa, que sigue bendiciendo nuestras vidas, Adrián, y va a bendecir la vida de muchas generaciones más que la sigan. Así es, muchísimas gracias, Damara, por esa introducción. Y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos al capítulo número 34 de la segunda temporada. Y en esta semana vamos a estar viendo el estudio semanal de agosto 18 a el 24, un principio con promesa. Vamos a estar analizando un principio cada quien. Damara va a explicar un principio, yo voy a explicar un principio. Solamente tocaremos una parte de lo que es la lección del manual y les invitamos a que ustedes puedan estudiarlo en casa, puedan buscar la guía del Espíritu y puedan encontrar la manera en cómo esta información va a bendecir su vida y la de sus familias. Y así pues ya estamos a más de la mitad de este año. De hecho, ya se publicó el nuevo manual del siguiente curso. Sí, qué emocionante. Se ve perfecto y precioso ahí. Ahí ya está listo. Entonces, los tiempos vienen bien rápido, Damara. El tiempo pasa volando. Cuando menos pensemos, ya vamos a estar en Navidad. Así es. Y bueno, siguiendo con parte de la introducción que tú nos hiciste, nos diste la información, vamos a entrar de lleno a lo que es una de las doctrinas por las que más se conoce la iglesia a nivel mundial, que es la palabra de sabiduría. Y a mi parte de este podcast, yo la titulé la palabra de sabiduría, algo más que nada más no tomar café. ¿Okay? Para mí es muy común en el entorno cuando comparto que soy miembro de la iglesia, que me digan, oye, y ustedes son los que no toman ni fuman, ¿verdad? Sí. Y te voy a confesar algo, Damara. Desde que yo me bauticé a los 5 años, bueno, mis familias se bautizó cuando yo tenía 5 años. Y entonces la palabra de sabiduría fue algo muy significativo para nosotros. Inclusive, nosotros ahí en casa teníamos una cantinita, le llamábamos. Era un closet muy bonito que tenía unas puertitas en donde había algunas botellas que le regalaban a mi papá y otras pues que probablemente ellos consumían, ¿no? Un minibar. Un minibar. Y yo recuerdo muy bien, o tal vez mi mente recreó esta imagen de las historias que cuentan mis papás, que cuando ellos iban a bautizar, los misioneros invitaron a mis papás a que dejara de haber alcohol en casa. Y relata mi papá que él pensó, ok, bueno, pues luego nos deshacemos de él, las vamos a regalar. Algunas botellas caras, algunas botellas de alcohol muy, muy finas. Mi papá, al ser agente de seguros en ese tiempo, y todavía, pero en ese tiempo, los premios de las compañías normalmente incluyen botellas de licor que tú no compras por el costo de ellas, ¿no? Son claro. Botellas muy, muy finas, muy caras. Y entonces mi papá dijo, las voy a regalar, y los misioneros nos hicieron ver que si no eran buenas para nosotros,
tampoco para nadie más. Entonces, Claro. cuenta la historia que yo, muy entretenido, estuve vaciando esas botellas en el inodoro, ¿verdad? Qué divertido. Pero bueno, la palabra de sabiduría probablemente para mí durante muchos años solamente fue una lista de prohibiciones. No tomar café, no tomar alcohol, no fumar, no drogarse. Y entonces con el tiempo, esa lista de prohibiciones tal vez me mantenían fuera de círculos sociales o inclusive creciendo en la secundaria fui objeto de burlas por esto, pero en realidad nunca me importó mucho. Recientemente, hace 20 años cuando terminé la misión, recientemente. Sí, muy recientemente. Entendí que la palabra de sabiduría es muchísimo más profunda que una lista de 4 o 5 cosas que no puedes consumir. Es una doctrina que te ayuda a entender el tipo de vida que Dios quiere que tengamos como miembros de la iglesia. Y te adelanto algo, esta vida no es aburrida, como lo hace pensar mucha gente, ni es monótona. Al contrario, es libertadora. Así es. es. La palabra de sabiduría nos da libertad. Volviendo a los tiempos de la preparatoria, pensaban mis amigos que porque no tomaba o no fumaba no me podía divertir. Y mucha gente todavía inclusive... Lo sigue creciendo, sí. Mucha gente me dice, oye, ¿y cómo te diviertes cuando vas a una boda? En la quinceañera de tu hija, recientemente estábamos en un grupo de amigos en donde el videógrafo, que también es el editor de este programa, Luis, Saludos. puso un fragmento de la fiesta de tu hija y nos dice, y la gente alrededor comentaba, oye, pero en esa fiesta sí sirvieron alcohol, ¿verdad? Porque se ven todos muy divertidos. Digo, no, ninguna de las personas que estaban ahí estaban tomando. Y bueno, vamos a hablar un poquito por ahí de la palabra de sabiduría. Lo primero y lo más importante es que Dios quiere que tengamos un cuerpo sano y fuerte, pero también fuerte espiritualmente, Damara. Uh-huh. La palabra de sabiduría no es un manual de dieta o no es un listado de alimentos que debemos de evitar. Es una guía para la libertad, para vivir mejor y para evitarnos ser esclavo de modas y de vicios modernos. Y esto es algo muy importante. ¿Cómo el comer sano me garantiza libertad? Por ejemplo, yo y tú somos libres de ir a una fiesta y divertirnos sin tomar alcohol. Claro. Y no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de las personas cuando te acostumbras a entrar en ambiente con el alcohol y lo retiras, muy difícilmente pueden divertirse de la misma manera. Nosotros somos libres porque aún tenemos la opción de tomarlo si quisiéramos y tenemos la opción que elegimos de no hacerlo y seguir divirtiéndonos. Para dar un contexto histórico, como ahorita lo decías, en 1833, durante la Escuela de los Profetas en Kirtland, Ohio, los élderes estaban sentados en un cuarto pequeño, probablemente, me imagino yo, de estas dimensiones más o menos. Claro. ¿Sí? Y entonces ellos fumaban y masticaban tabaco. Ahora, recordando un poquito, eran alrededor de 25 personas o élderes los que estaban ahí. Imagínate si es un tamaño pequeño, o sea, y haciendo esas prácticas que mencionas, ¿no? Masticar tabaco no es masticar cigarros. El tabaco es un producto que venden en lata o en bolsa y las personas lo pueden masticar y genera saliva, pero todo lo que conlleva la nicotina y todo esto igual se absorben probablemente hasta de manera más directa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el problema no era el problema era que el tabaco no se traga, se escupe. Ajá. Y entonces genera manchas muy feas y entonces pues había alguien que tenía que limpiar. Y esa persona no le agradaba tanto, ¿verdad? Era Emma Smith, la esposa del profeta. Y entonces ella le dijo a José, como que esto a mí se me figura que no está muy bien. ¿Por qué no vas con tu Dios y le preguntas en cuanto a esto, verdad? Entonces, obtenemos como contexto de la respuesta de José Smith, Doctrina y Convenios, sección 89, la palabra de sabiduría. Y bueno, algo muy importante de esto. La palabra de sabiduría no llegó como un mandamiento inmediato. De hecho, Damara, en la lista de los pioneros que traían ellos de las cosas que deberían de incluir, incluían café y tabaco, así como la lista de un campamento donde ponemos nosotros desayuno, comida y cena. Este listado se sugería que si era algo que ellos querían tener, podían llevarlo, ¿ok?
Sin embargo, desde el día en que se dio esta promesa, los élderes, bueno, varios de ellos, literalmente tiraron sus pipas al fuego y decidieron comenzar de nuevo. Así ¿Okay? es. Eso es algo muy interesante. Entonces, pensando un poquito más allá de cómo podemos aplicar la palabra de sabiduría, obviamente obedeciéndola y absteniéndonos de consumir este tipo de productos, también me pregunté qué pipas, hablando de manera figurativa, debo de arrojar yo al fuego inmediatamente para poder obedecer al Señor. Y como digo, no hablo de pipas de cigarro, no hablo del alcohol, sino de cosas que me están robando salud y paz. Y aquí probablemente sea diferentes para cada uno de nosotros, dependiendo de muchos factores. Pero tal vez esa bebida azucarada que ya sé que me no me está hace haciendo bien. daño. Ajá. O a lo mejor esa cena fuerte que en la noche me provoca no dormir. Adrián, es que a lo mejor estamos hablando más de una disposición a seguir al Señor, Claro. lejos de dejar algo que el mundo, quien sea, cuestiona si es bueno o es malo, ¿no? Claro, para efectos prácticos de la palabra de sabiduría y de la recomendación del templo, eso se trata de no tomar café, no tomar alcohol, no fumar, no drogarse, ¿verdad? Pero, ¿qué es aquello, Damara, que te está haciendo daño? Y esto ya es algo muy, muy personal. Yo no quiero que digan, el hermano Adrián dijo que tomar refresco está mal. Ajá, Pero pues si el azúcar te hace daño, porque eres diabético. porque eres diabético o por lo que tú quieras. quieras, tal vez bajo espíritu de oración deberías de preguntarle al Señor qué es lo que Él desea para ti. Y me ¿Ok? pasa algo curioso, Adrián, porque se llama palabra de sabiduría. Entonces debemos de ser muy sabios al escoger qué es lo que a nuestro cuerpo le hace bien. Bueno, y es que esto va más allá de qué es lo que Dios me quiere quitar. Va hasta qué es lo que Dios quiere que yo obtenga. Esto es claridad en la mente, energía en el cuerpo y fuerzas para poder trabajar, divertirme y entretenerme. Entonces, Damara, viendo este ejemplo que puse de tirar las pipas al fuego, y obviamente no me refiero al tabaco, como lo hicieron los élderes, ¿has tenido tú que quitarte un hábito o tirar algo al fuego para encontrar paz con Dios y contigo misma? Sí. Voy a usar la quinta enmienda. ¿Ok? No, creo que todos hemos pasado por algo en lo que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y a lo mejor al principio no hay una inmediata, pero debería de ser. Entonces, entenderlo cuesta trabajo, pero sí. Sí, por ejemplo, sí se puede. Yo te voy a compartir una cosa. Y no me refiero a comida, sino a hábitos. Ah, claro, sí. Yo y mi esposa nos gustaba mucho ver televisión, desvelarnos y ver televisión. Cuando tú te desvelas a los 20 y a los 30, pues realmente no pasa tanta factura. Pero hoy en día nosotros tenemos la política o la regla de que las luces se apagan máximo 10 de la noche. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no rindo. Yo me levanto a no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero mi rutina empieza a las 4 de la mañana. Entonces yo necesito dormir esas horas. Claro. Y entonces acordamos mi esposa y yo, por petición mía, de que si alguno de los dos planea dar una clase, preparar un discurso, o está muy, muy picado con una serie y quiere seguir viéndola, puede hacerlo fuera del cuarto. Okay. Para que aquel que quiera descansar pueda hacerlo. Y para mí literalmente fue tirar una pipa porque me encanta ver televisión en la noche. Me gusta mucho a lo mejor estar con mi teléfono, pero sé que tengo que dormir. Y esa es una de muchas cosas que tengo que seguir descubriendo y cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar la palabra de sabiduría hoy en día? Bueno, aquí te van 3 ideas y esto nuevamente es ideas de Adrián, no es doctrina, ¿verdad? La primera de ello, no pienses nada más en qué evitar. Una dieta, me compartía una nutrióloga que estoy yendo con nutriólogo, ¿verdad? Me decía, Adrián, la dieta no se... Porque yo le dije, no me gusta esto, no me gusta aquello. Adrián, una dieta no se trata nada más de qué vas a quitar. Se trata de qué vas a incluir, qué frutas, qué carbohidratos, qué proteínas. Y entonces sucede lo mismo con la palabra de sabiduría. No solamente es no voy a tomar café, pero bueno, estás comiendo frutas, estás comiendo verduras. A mí no me gustan las verduras.
Es una particularidad que tengo. Comprobado genéticamente, mi lengua o mi gusto tiene una alteración, los sabores se hacen muy fuertes, según una prueba de ADN que me hice ya hace unos años. Entonces, lo que a ti te puede gustar y saber un sabor normal, para mí es muy intensificado. Sin embargo, me he dado a la tarea de incluir brócolis, col, lechuga, pepino, tomate, aguacate. Yo no probé el aguacate hasta que cumplí 40 años, por ejemplo. Porque, bueno, no lo consumía. Wow. Sí lo llegué a probar y se me hacía un sabor muy fuerte. Entonces, obviamente, pues no tengo un cuerpo que dice... Él vive la palabra de sabiduría al 100%, pero estoy esforzándome por incluir más cosas, ¿no? La segunda, identifica tus pipas modernas que necesitas tirar al fuego. Esa soda que te tomas o esas horas que pasas viendo alguna Netflix o tal vez esa aplicación que te llama toda la atención y te roba toda la energía. ¿Okay? La música que escoja. La música que escogemos. ¿Okay? Y por último, hacer un pequeño cambio cada semana. Yo soy fiel creyente de una técnica que se llama Baby Steps, pasitos de bebé todos los días para lograr algo grande. Y haz un pequeño cambio esta semana. Recuerda que es un principio con promesa y no una lista de castigos. Entonces, Damara, si un compañero de la escuela de tu hija o de tu hijo te pregunta... Ustedes los mormones o los miembros de la iglesia no toman café ni alcohol. ¿Por qué? ¿Qué le contestarías brevemente? Hemos llegado a una conclusión, mi familia y yo, en el que siempre va a ser un debate, ¿no? Que si esto hace bien, que de hecho en la época de José Smith muchos promovían que tomaran café, té, incluso whisky, alcohol, y que era saludable hasta cierto punto, ¿no? Y era una práctica que seguían como tú venías contando. Entonces, hay mucho debate en cuanto al tema. Y lo simplificamos al decir que es un mandamiento del Señor. No lo hacemos porque si es bueno, porque si es malo, sabe bueno, no sabe malo, o sabe malo, sino porque es un mandamiento de Dios. Así y si es. Dios lo mandó, creo que debemos de ser obedientes. Me encanta esa respuesta porque la palabra de sabiduría no solamente es acerca de la salud, es acerca de una identidad que tú generas para poder estar bien con Dios. Y lo mejor, Adrián, es que viene con una promesa. Así es. Dice. Así es, precisamente el segundo principio que quiero hablar es que el Señor prometió en Doctrina y Convenios 89, 18 y 19, y correrán y no se cansarán, hallarán sabiduría y grandes tesoros en conocimiento. Fíjate, Damara, nada más que promesas tan más geniales. Una mente lista para aprender, resistencia física y mayor claridad, pero una mayor claridad espiritual. Yo lo traduzco así: menos flojera, más inspiración. ¿Okay? Entonces, en mi caso, cuando yo cuido lo que como, cuando descanso bien, no solamente me siento más fuerte, también tengo más paciencia con mis hijos, más paciencia con mi esposa y puedo tener mayor claridad para mis decisiones, ¿ok? Y esto es una espiritualidad práctica. ¿Estás teniendo problemas para poder decidir algo? ¿Sientes que pierdes la paciencia? Revisa la palabra de sabiduría. A lo mejor te falta un poquito más de sueño, ¿verdad? Y bueno, me gustaría regresar a la historia inicial, esta donde te decía que para mí la palabra de sabiduría por muchos años fue solamente una lista de prohibiciones. Hoy entiendo que en realidad la palabra de sabiduría es libertad, ¿sí? Esa salud te da libertad y te da revelación personal. No es lo que dejas. El gran comentario es: ¿cómo existes sin una taza de café en la mañana? No es lo que dejas, es lo que te da, es esa claridad que te da. Y si este mensaje les está dando a ustedes otra perspectiva de la palabra de sabiduría, les invito a que por favor puedan ponernos aquí en los comentarios qué es eso que están pensando y qué es esas pipas que podemos arrojar al fuego, y también que lo puedan compartir con alguien que está luchando por cambiar estos hábitos. Ser un miembro de la iglesia recién converso no es fácil, Damara. Esta lista de alimentos y bebidas que la palabra de sabiduría nos pide que dejemos son adictivos y puede ser un proceso difícil de acostumbrarte a vivir con ellos,
recordando que cuando lo logremos, la libertad está ahí al final. Entonces, como lo dice Adrián, es algo difícil para los miembros nuevos, que creo que el Señor nos va a ir ayudando de a poco y a pasitos, ¿no? Pero debemos de estar dispuestos a tirar esas pipas que mencionaba Adrián. Y el título me encanta porque va ligado con un título del cual yo escogí. El título de Adrián fue: El Señor me dio la palabra de sabiduría para ayudarme a tener un cuerpo y un espíritu saludable. Y todas las cosas que el Señor nos da tienen un trasfondo espiritual. Uh-huh. Y creo que se menciona en el libro de Mormón que todas las cosas que el Señor da o todos los mandamientos que da trae cosas espirituales, las razones espirituales, ¿no? No solamente tener un cuerpo sano, que es súper importante, pero es estar más en sintonía con el espíritu, como lo decías. Así es. Y bueno, yo volví a hacerlo, Adrián, y escogí 2 temas. El primero que voy a tocar es todas las cosas obrarán juntamente para mi bien. Y el segundo, que va muy ligado con el tuyo, que es el espíritu manifiesta la verdad. Entonces, si no tenemos un cuerpo en sintonía con el espíritu, tal vez esas verdades las podríamos estar perdiendo si no estamos con un cuerpo sano en sintonía. Entonces, vamos a, para eso, ver la sección 90 de Doctrina y Convenios. Ay, que por cierto tengo un relato que me gusta mucho sobre la sección 89. Al estudiar en seminario, fue uno de los temas que me gustó mucho. Y curiosamente aprendí qué sección era desde que era muy joven. Y en unas pesquisas nos preguntaron y yo fui la primera en contestar. Y dije yo, gracias a mi maestra que me lo hizo aprendérmelo. En ese entonces era la hermana Barrón. Y saludos, los queremos mucho por enseñarnos esas verdades tan bonitas. Entonces, para esta sección, Adrián, el Señor, que me gusta mucho, aclara exactamente lo que tenía que hacer la presidencia. Básicamente está hablando de lo que hace la presidencia y da una promesa ahí. ¿Me ayudas, por favor, a leer la primera presidencia, perdón? O sea, José Smith y sus consejeros. Y el Señor dice algo muy importante en el versículo 24. Muy bien. ¿Me ayudas a leerlo, claro que por sí. favor? Dice, escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Para mí son cosas que el Señor les está dando a los líderes para que sepamos que si estamos haciendo las cosas bien, y es más, no se aplica solamente a los líderes, no se aplica a todos, ¿no? A todos. Todas las cosas obrarán juntamente para nosotros. En específico a José Smith le decía cómo debían ser sus responsabilidades, que ahora en adelante tomaba la batuta sobre Sion. Y así, pero Damara, la promesa viene con una condicionante. Así Dice, es. si andan en rectitud y recuerdan el convenio. De otra manera no. Así es, Adrián. A mí me encanta esa escritura porque sabemos que todo tiene consecuencias. Y en la semana toqué ese tema con mis hijos de sí podemos tomar decisiones, pero esas decisiones tienen consecuencias. Claro. Somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de escoger las consecuencias. Así es. Y hablábamos, Adrián, en específico en nuestra casa, y decía a nuestros hijos, no, pero ustedes nos van a castigar. No, esas no son solamente las consecuencias, porque yo como mamá puedo no darme cuenta de lo que hiciste, pero eso va a tener una consecuencia y tarde o temprano se va a descubrir, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando nos esforcemos por hacer las cosas bien, la consecuencia va a ser buena, pero no todo el tiempo va a ser buena. Entonces debemos estar abiertos a la posibilidad de que las pruebas que vienen también pueden ser para nuestro beneficio. Y es un discurso que viene sugerido en el manual, para la clase, que se titula Todas las cosas, perdón, me voy a regresar tantito, Todas las cosas para nuestro bien, del elder Gary G. Gong, del elder Gong. Y básicamente viene una historia al principio que me encantó. Dice que el hijo de un señor encontró un caballo. Y entonces el pueblo dijo, ¡qué bendición! Entonces el hijo subió al caballo y lo tiró al hijo, ¿no? Y tuvo problemas graves por el accidente. Entonces el pueblo dijo, qué
desgracia, ¿no? No, palabras más, Sí, que claro. desafortunado. Veían la consecuencia de ese acto, nada más. Exacto, cuando fue una bendición al principio, ¿no? Y entonces viene como vienen a reclutar. Época de guerra. Ajá. Y los llaman al ejército. Así es, gracias, Adrián. Y entonces, pues no se llevan al hijo, porque quedó... Gracias, qué bendición Gracias, que se ajá. cayó. Y entonces el pueblo dijo, qué bendición. Y una frase que decía el señor, el papá de este joven, era, ya lo veremos. Ya lo Así veremos. es. Qué bendición, ya lo veremos. Qué desgracia, ya lo veremos. Entonces, hermanos, a veces no contemplamos todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Podemos ver algo como una bendición o como una tragedia, pero el Señor sí sabe por qué pasan las cosas. Pero si estamos haciendo todas las cosas bien, creo que todo obrará para nuestro beneficio, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, las consecuencias que vemos de repente, bendiciones o consecuencias, no necesariamente son buenas o son malas. Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Tenía subrayado, pero me permites tantito, verás. Dice, aumentamos la fe y la confianza del Señor de que todas las cosas pueden obrar juntamente para nuestro bien cuando obtenemos una perspectiva eterna. Entonces, cuando decidimos pensar positivo o tenemos una perspectiva eterna, las cosas obran, por más que se vean feas, obran para nuestro bien. Dice, comprendemos que nuestras pruebas pueden ser de a poco, reconocemos que las aflicciones pueden ser consagradas para nuestro provecho. Y yo estábamos platicando entre amigas y precisamente hablábamos de que una persona iba a ser llamado para algo que él siempre había querido y de último momento no lo fue. Entonces, obviamente fue una desgracia en ese momento, pero el Señor estaba diciendo de seguro, ya lo veremos, ¿no? Entonces, después pueden pasar muchas cosas, no han pasado, pero creemos que que el Señor está protegiendo a esa persona, ¿no? Por no haber obtenido lo que quería, pero en el futuro tal vez podremos saber por qué. Claro. Fíjate, Damara, se me vienen a la mente a mí las palabras del profeta Russell M. Nelson de pensar espiritualmente. Uh-huh. Muchas veces queremos calificar lo que nos está sucediendo, como en este relato del Elder Gong. Y cuando calificamos, podemos adquirir un sentimiento de tristeza o podemos ser muy felices porque sí pasó. Pero cuando pensamos espiritualmente, aceptamos la voluntad de Dios y nos regocijamos porque Él está dirigiendo nuestras vidas. Así es. Dice que cuando llegan las pruebas, a menudo lo que más deseamos es que alguien nos escuche y esté con nosotros. Así es. Y ese alguien siempre va a ser el Señor. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y de ahí se apega el título del siguiente tema que decidí escoger, ¿no? Que se titula El Espíritu me ayuda a saber lo que es verdad. Curiosamente, en la historia de la iglesia, la sección 91, que la vamos a leer toda, no es muy larga, tiene pocos versículos. Para ese entonces José Smith estaba traduciendo la Biblia y era un trabajo que estaba haciendo constantemente en bastante tiempo. Entonces, yo no recordaba que había ciertos libros que no fueron agregados a la Biblia. Por supuesto que deben de haber muchos, es lógico, ¿no? Pero estos libros se llaman apócrifos. Así es. Y entonces vamos a ver lo que el Señor le dice a José Smith en la sección 91. Vamos a leer los primeros dos, Adrián, ¿me ayudas? Claro que sí. De cierto, así dice el Señor concerniente a los libros apócrifos. Contienen muchas cosas verdaderas y en su mayoría se han traducido correctamente. Hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. Así es, Adrián. Entonces, analizando esto primero, si nos vamos más allá de estos libros, en la actualidad, Adrián, hay muchas cosas a las que nos enfrentamos que son buenas, ¿no? Ya decíamos que a lo mejor muchos doctores dicen que el café o esto Una o lo copita otro, de vino sirve para el es corazón. saludable, ajá. El café te despierta. Pero no todas las cosas son verdaderas. Uh-huh. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a discernir entre
estas verdades, Adrián. El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, por eso la importancia de tener un cuerpo que esté en sintonía con el Espíritu. Porque bien, ¿cómo se llaman a las drogas? Estupefacientes. Uh-huh. Por ahí mi papá usa una analogía, una palabra diferente, pero sí, no nos tienen en sintonía con el Espíritu, ¿no? Claro, y Damara, esa es una de las cosas que regresándonos un poquito a la palabra de sabiduría, cuando nosotros no consumimos alcohol y no consumimos el café, permitimos que nuestro cuerpo y nuestra mente tome decisiones al 100% conscientes. Cuando una persona está alcoholizada, se atreve a hacer muchas cosas que en tu sano juicio no harías. Y es la prudencia o es el espíritu que te detiene a que no hagas esas tonterías que una vez inhibido por estas bebidas puedes realizar, ¿no? Claro. Había una frase, a ver si tú la recuerdas bien. Y tomar decisiones inteligentemente. Y tomar decisiones. Que el alcohol hace hasta el más noble príncipe el peor, ¿no? Te la debo. Yo también no me la sé exactamente, pero eso es lo que entendí. Así decía, ¿no? Que podemos ser muy buenas personas. La idea es esa. Sí, la idea es esa. Podemos ser las personas más buenas, pero si rendimos nuestros deseos bajo a las influencias de esas bebidas o estupefacientes, lo que sea. Recuerdo a mi mamá que siempre decía, qué bueno fuera que tomar esas cosas nos hiciera hacer cosas buenas. Pero en realidad no nos invitan a hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Entonces, yo continúo leyendo, Adrián. Sí, por favor. Dice, de cierto os digo que no es necesario que los libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad. Uh-huh. Debe de haber cosas hermosas en esos libros, ¿no? Sí, dice que hay muchas verdades. Uh-huh. Hay muchas cosas que no son verdades, pero hay verdades. Así es. Y el que sea iluminado por el Espíritu logrará bendición de ellos. Y el que no reciba por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Amén. En ese entonces así lo dijo el Señor, ¿no? Y yo estaba buscando qué eran los libros apócrifos, ¿no? Entonces ahí descubrí que eran libros que estaban en la Biblia, pero que el Señor... Y que no se agregaron a la Biblia, ¿no? Pero que creo que varias iglesias cristianas las usan para relacionar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre el Espíritu en estas verdades, Adrián? Debemos de tener una vida que nos permita estar a tono con el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos hará saber la verdad de todas las cosas, y no nada más en información de que sí es correcto, de que sí es verdadero o no, sino en información para tomar decisiones en nuestra vida diaria y planear nuestro futuro. Así es muy importante en lo personal para mí poder cumplir y enseñar a mis hijos a cumplir la palabra de sabiduría, porque podemos sentir que estamos en un mundo solos, aunque no lo es así. Pero si confiamos en nuestra propia mano, aún estamos confiando en los errores porque somos imperfectos nosotros. Así es. Pero el Señor nos invita a seguirle y saber que contamos con su ayuda y con la del Espíritu Santo. Gracias, Damara, es verdad. Por último, a mí me gustaría compartir algo que viene en la última parte del manual, y es una cita del elder Gary Stevenson. Hablando en cuanto a las drogas y el alcohol. Dice, descubrirán que la tentación tiene menos control sobre ustedes. Ya habrán tomado la decisión de cómo reaccionarán y qué harán. No necesitarán tomar una decisión cada vez. Entonces nos está invitando a que decidamos hoy cuál va a ser nuestra actitud en cuanto a las situaciones y circunstancias cuando nos pongan y nos ofrezcan estas bebidas. Entonces, estas bebidas y estas sustancias. Entonces, pues muchísimas gracias, Damara, por tu participación, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y esperamos que podamos seguir estudiando estas lecciones y compartiéndolas con nuestra familia para tomar decisiones en donde el Señor nos guíe sabiamente. Así es. Y como es tradición, Adrián, ponemos un emoji en los comentarios. Una carita feliz. ¿Qué te parece? Porque al
al poder obedecer la palabra de sabiduría, nos da felicidad y un monito corriendo también. Saludable, ¿no? Así es. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.